Y bueno, tengo una anécdota con el Chacho Coudet que siempre cada vez que lo veo le digo, Chacho, me pegaste una patada, le digo, no podés pegarme esa patada. Estábamos haciendo fútbol, porque antes hacía mucho fútbol, ponerle titulares contra suplentes. Ajá. Y bueno, estábamos jugando y él estaba dentro de los titulares. Él juega de volante por derecha y yo juego volante por izquierda. Entonces nos enfrentábamos mucho. Y en una de esas él me pasa y yo desde atrás corro y le quito la pelota y empiezo a encarar para el arco para hacer gol. Y cuando voy, se enojó porque se la quité de golpe y cuando voy corriendo siento de atrás Pero- una patada en la canilla que nada, no sabés lo que volé. Volé, caí, me agarré la canilla, viste, tenía unas ganas de como de llorar del dolor y no hice nada, me quedé así y me paré medio como podía y él se puso al lado mío y de la camisa me dijo, dale, parate, nene, pum. Y bueno, y seguí, viste, seguí medio rengo, seguí jugando todo, pero esas cosas eran muy normales antes. Y bueno, y te la tenías que aguantar. Hoy en día no se ve mucho eso, viste, y bueno, son anécdotas que a mí me quedan y que tenés que aguantarte esas cosas de los grandes. Todos somos Power, juntos lo hacemos mejor. Todos somos Power, juntos lo hacemos mejor. No, y digo, el Chacho Coudet que era bueno para meter la pierna, ¿verdad? Después tuvo mucho éxito en México y también como entrenador, ¿no? Pero era de esos volantes que metía la Sí, pierna muy bueno, duro, muy bueno. Aparte, no, no, era completo, tenía gol, tenía pase gol, pero también pegaba a veces cuando tenía que raspar, que darle. raspaba. Oye, y bueno, entonces ya debutas, te estableces, ¿cuántos años juegas porque sabemos que River Plate y todas esas instituciones y equipos, pues ese es el modelo de negocio, ¿no? Debutar chavos y tratar de venderlos pues, al extranjero y así. Tú de River estás un tiempo, más o menos cuánto tiempo, y Yo estoy, no, y digo, el Chacho Coudet que era bueno para meter la pierna, ¿verdad? Después tuvo mucho éxito en México y también como entrenador, ¿no? Pero era de esos volantes que metía la sí, pierna muy bueno, duro, muy bueno. no, Aparte, no, era completo. Y sí, yo estoy 5 años en primera división. Gracias a Dios me toca jugar Copas Libertadores, Sudamericana, salí campeón de los torneos y estuve 5 años en el club en primera división y ahí en 2007 ya me vengo para Pumas, que es mi primer club en México. Es mi primer salida de Argentina, Pumas en el 2007 y el pase seguía siendo de River, obviamente con opción a que el club donde vas a préstamo te pueda comprar o no. Y bueno, esa es mi primer salida en 2007 al club UNAM, a Pumas. ¿Y qué tanto tiempo estuviste en Pumas? ¿Cuántas temporadas? Estuve un año, nos toca perder una final contra el Atlante en el 2007. Lamentablemente era para ganarla y no tuvimos la fortuna, porque a veces el fútbol también Así es. es un poco de fortuna. No pudimos ganarla, se vence el contrato y Pumas no hace uso de la opción porque no tenía suficiente dinero como para comprar el pase y bueno, me toca irme al Flamengo de Brasil en el 2008. Me voy para Flamengo de Brasil y ahí juego también un año, pero siempre el pase era de River, como que River te mandaba a préstamo. Siempre tenía que presentarme en River y me iba. Y bueno, salió que yo me voy a Flamengo y estuve también ahí, que me toca salir campeón. Vuelvo a River que no hizo uso de la opción Flamengo porque no se pusieron de acuerdo en el tema de los pagos, esto que lo otro. Y bueno, y ahí me vengo a universidad, a Tecos, después. Y Ah, ahí ya me quedé en México. en México. Tecos hizo uso de la opción. De ahí, ok. Ahora, una pregunta nomás rapidita para que entienda la gente. Cuando juegas en el 2007 con Pumas, ¿quiénes eran tus compañeros? ¿Quién era el Y yo entrenador? tenía a Bernal de arquero, Castro y contención, después estaba Leandro Augusto, estaba el Chispa Velarde, que era muy joven, estaba Efraín Juárez, que era muy chavo también, Espinosa, Escoco, Solari, estaba yo, digamos, teníamos un buen Sí, plantel, era un teníamos lindo equipazo, digo, plantel. tan fue Sí. así que llegó a la final. ¿Y quién era el entrenador?
Era el Tuca Ferretti. El Tuca, ok. Y luego pasas a, que es difícil, ¿no? Digo, en la situación, bueno, digo, no sé si, porque también el Tuca ahí pues no tenía tanto, es fuerte entrenar y aguantar la disciplina, ¿no? Del Tuca, ¿no? Sí. Y por ejemplo, de ahí cuando pasas a Brasil, ¿quién te toca ahí más o menos, que quedan campeones, ¿no? Sí, sí, a mí me lleva el entrenador, un entrenador que, Cayo Junior, que en paz descanse, que es el entrenador que después tiene lamentablemente el tema de la tragedia con Chapecoense, ¿te acordás del equipo Sí, brasilero? sí que cayó el avión, ajá. El que cayó el avión. Bueno, él fue el que me llevó a Brasil. Tuve la fortuna y la suerte de poder estar bien en Brasil, de jugar. Voy a un club también, un club muy importante de Brasil, Flamengo, no es que es cualquier club, la gente es una locura, es un club muy importante, muy grande, con mucha presión, porque eso también los chicos lo tienen que saber, que cuando uno arranca a jugar al fútbol es, es pura diversión y a medida que van pasando las etapas y los años, te vas preparando de la mejor manera para llegar a primera división, pero antes de llegar a primera división ya empezás a tener un poquito de presión. Eh, Te la pone la presión el club, los técnicos, tu mismo compañero y vos mismo tenés que tener eso de esa presión interna para poder seguir creciendo y aguantarte un montón de cosas, porque después llegas a primera división y la presión es totalmente diferente. Te exigen resultados, te exigen andar bien, la gente si no andas bien te insulta, el técnico te puede cambiar, hay un montón de cosas, ¿no? que van relacionados al tema de la presión cuando estás en primera división, y siempre está eso. El jugador que dice, no, yo juego sin presión, es totalmente mentira, siempre está la presión. Eh, y eso es muy importante y lo que tiene que tener el jugador es acostumbrarse a eso, a esa presión. Entonces, bueno, me toca ir a Flamengo, me toca, te decía, con varios jugadores por ahí que no eran tan reconocidos a nivel mundial. Sí me toca entrenar con Ronaldo, eh, con el gordo, como le decimos, le dicen todo el cariño, el gordo Ronaldo, porque estaba volviendo una lesión y entrenó con nosotros en el Flamengo y después al final decidió jugar con el Corinthians de Brasil y jugó Copa Libertadores y todo. Pero bueno, compartí también vestuario con él y la verdad que es un tipazo y todo lo que uno aprende de esa gente es hermoso porque son jugadores recontra reconocidos que han ganado todo, que han jugado todo y está bueno a veces cuando uno comparte equipo con esos jugadores porque te enseñan un montón. Y ahí más o menos en tu pase a estudiantes tecos, ¿cuántos años tenías? Y yo tenía 22 23 años, 23 años, calculé. 23 años, o sea, fíjate, digo, un jovencito tremendamente, ¿no? Y por ejemplo, algún consejo así, resumiendo esa etapa de tu vida, ¿verdad? Hasta los 23 años, cuando ya, porque ahorita quiero ya empezar con la exitosa carrera que tuviste en México, ¿no? Pero, por ejemplo, algún consejo o algo así que pudieras sacar que dijeras tú, tengo un grupo de chavitos de 14 años ahí enfrente de mí. ¿Qué les dirías a ellos para que digo, no digo que vayan a hacer la carrera de Rubens, ¿verdad? Pero cuando vas empezando, ¿no? Porque ese conocimiento, digo, a ti nadie te firmó que a los 14 años, a los 23 ya ibas a estar jugando en el extranjero, teniendo con grandes equipos, ¿no? Algo que quisieras rescatar, que dijeras tú, yo cuando hablo con los chavos les digo esto, ¿no? Sí, lo que te dije al principio, es decir, es muy importante el tema de la disciplina hoy en día que tienen que tener los chicos para poder llegar a primera división. Estamos hablando de la disciplina en todos los aspectos, ¿no? En cuidarse, en llegar temprano al entrenamiento y no llegar tarde, en prestar atención cuando el profe habla y estar concentrado eso que dura el entrenamiento, que es una hora, hora y media, para que los trabajos salgan bien y que él se sienta también como que va creciendo el chico día a día en los entrenamientos porque si no, si yo voy a entrenar, no presto atención y me da lo mismo
patear para un lado, patear para el otro, con un lado del pie o con el otro, después eso a la larga te pasa factura, porque cuando te empiezan a exigir más, no te alcanza, no te alcanza y llegás hasta un límite, porque después el técnico de primera división no tiene ese tiempo para enseñarte cómo parar una pelota, cómo patear. El técnico de primera división está pensando en el plan de trabajo del fin de semana, en cómo le vamos a ganar a tal rival y qué movimientos hay que hacer. No te enseña a parar la pelota, a patear, a hacer un cambio de frente, a pegarle al arco de una manera. Digamos, por eso es muy importante el tema de la formación y el tema de los profes que tenés en la formación y de los chicos sean muy disciplinados y presten mucha atención, porque hoy se distraen muy fácil con el tema de los celulares y creo que si uno como chico, como joven, tiene ambición y tiene sueños, tiene que prestar atención en poder cumplir esos sueños o esas metas de a poco. Porque si no se pasa el tiempo y el tiempo es muy corto y el tiempo no te perdona, No, lamentablemente. no, y mira que lo dice un tipo que fue bastante extensa su carrera. Digo, si cuentas de la época donde debutas hasta la época donde te retiraste, no todos, porque digo, desafortunadamente en el fútbol, en varios deportes o en todos los deportes, Sí, a los 32 años eres viejo, ¿verdad? sí. Y realmente es injusto porque, pues te digo, llegar ahí es un cúmulo de disciplinas, como decías. Ahora, no nomás en la disciplina mental o táctica, sino también pues tienes que comer, alimentarte bien, tu No, cuerpo sí, sí, es por eso te digo, es disciplina. La palabra disciplina abarca en general un montón de cosas, lo que te decíamos recién, esas responsabilidades que tiene que tener uno en tema de la alimentación, el descanso, los entrenamientos y de prestar atención en detalles que se le llama el entrenamiento invisible, que es esta cosa, de acostarse temprano, de comer bien, de desayunar bien, de hacer un buen entrenamiento, así tenés yo, por ejemplo, una cosita rápida, así que a mí me preguntaban en estos años que jugué cuando yo era, como es igual, los 32, 33, 34, 35, 36, ya estás más viejo, y jugaba con chicos que tenían 20, 21, 22, y a veces me tocaba correr más que ellos. Entonces me preguntaban, viejito, ¿cómo haces para correr tanto? ¿Cómo haces para aguantar tanto? Y no hay un secreto, es decir, yo en tema de las comidas, en la época mía, no se usaba mucho los nutricionistas, no se usaban los psicólogos, no había gente de neurociencia que te ayude como hay hoy en día. Todas esas cosas no estaban. Imagínate que era más humano, más de las ganas de uno, y hoy tenés toda esa ayuda, tenés la ayuda de los GPS para ver el tema físico, tenés un montón de cosas que los chicos si tienen la posibilidad de aprovecharla y pueden ser muchísimo mejores jugadores. Pero bueno, creo que lo más importante en eso que te iba a decir yo es que yo le decía a los más chicos, ¿saben por qué yo aguanto los partidos y no me canso y llego los 90 minutos y llego bien y llego con aire y llego con piernas? Es porque le digo, porque yo los entrenamientos los hago al 100%. Yo los entrenamientos, no los partidos, los entrenamientos los hago al 100%. Sea un reducido, sea un 1 versus 1, 2 versus 2, sea trabajos del que ponía el profe. Yo lo hacía siempre al 100%. Yo terminaba los entrenamientos y terminaba fusilado, cansadísimo. Entonces eso me daba aire para los domingos llegar muy bien. No vale la pena o no sirve de nada en los entrenamientos hacer el 50%, el 60% o el 70%, porque después los partidos te exigen el 100%. exacto. Entonces yo los entrenamientos lo hacía a tope y eso me daba aire y piernas para llegar muy bien los partidos. No era mucho misterio. Obviamente después descansar bien, alimentarse lo más sano posible, eh, eh, ir a hacer ejercicios preventivos en el gimnasio. Digamos, hay un montón de cositas, pero ese entrenamiento
por eso los chicos cuando van a entrenamiento que lo hagan al 100%, que no vayan como decimos nosotros, a joder Sí, sí. y no prestar atención y que vayan a ver lo que pasa, porque si no, no les va a servir de nada. Claro, ya como dices, te va a cobrar factura. Bueno, y bueno, entonces retomamos la etapa. Llegas a Estudiantes Tecos a los 23 años más o menos. Y ahí, ¿cuántos años te toca estar y quién te lleva a ti ahí a Tecos? A mí me lleva Miguel Herrera y bueno, me lleva Miguel. Tengo mucha continuidad también en Estudiantes Tecos, jugué 3 años, tuve 3 años. El primer año voy y Tecos hace uso de la opción y me firma por 3 años más. Pero bueno, yo juego 2 más, en total 3, porque después de ahí me toca pasar al América. Ok, por ejemplo, una pregunta que seguramente se la va a estar haciendo mucha gente, ¿no? Por ejemplo, Miguel Herrera te pide a ti, o sea, en alguna cuestión de buscar jugadores o algo, dice, me gusta por el estilo de Miguel, que era atacar y con gente hábil, dinámica, ¿no? Entonces, supongo que por eso le gusta tu estilo, ¿no? Y bueno, yo cuando estuve en Pumas, a Miguel Herrera lo había enfrentado cuando él estaba en Veracruz. Ok. Él era técnico de Veracruz. Entonces yo lo había enfrentado en Pumas. Eh, yo jugaba de volante por izquierda. Al ser zurdo me toca jugar por ahí. Y bueno, seguramente él, cuando vio que yo no quedé en Pumas, que me fui para allá y él agarró Estudiantes Teco, nos contactamos y me dijo que quería traerme. Y bueno, se dio la posibilidad de llegar a Tecos y ahí me quedé con él. Y bueno, obviamente, siempre que un entrenador busca a un jugador es porque sabe lo que el jugador le puede entregar en la cancha y tiene claro eso, ¿no? Que pueda ayudar al equipo. Claro, no, no, y eso es importante, ¿no? Hacer más que esa química, psicológica, pues el hecho porque, digo, ahorita hablabas de la presión que tiene un jugador, pero pues esa presión también la tiene el entrenador, porque Sí, regularmente es al que le cortan la cabeza cuando el equipo no va bien, ¿no? El jugador todavía aguanta un poquito a que termine la temporada o así, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener ese tacto y esa visión y si no me equivoco, creo que América también te toca ese paso por América con Miguel, ¿no? claro, sí, sí, él fue el que tuvimos buenos campeonatos en Tecos, buenos partidos. Y bueno, ahí fue donde él me lleva también al América, porque él me conocía y sabía lo que yo podía entregar también al equipo del América. Y bueno, después me toca estar ahí en América 4 años. Pasé por varios técnicos, pero con él salimos campeones y él fue el que me llevó también. Sí, sí, que fue una parte pues donde el América venía un poquito escaso de triunfos o de campeonatos y ahí empieza con esa generación. ¿Qué jugadores más o menos te tocaron ahí en ese campeonato? Y mira, yo tuve a Moy Muñoz, a Quivaldo, al Maza, a Dieguito Reyes, a Aldrete, a Layún, a Paula Aguilar, a Molina, a Waldito Martínez, al Hobby, bueno, estaba yo, estaba Chucho Benítez, que en paz descanse, Raúl Jiménez, el Canguro Rey, Wow. eh, habían varios, después se fueron sumando Pablo Aguilar, Paolo Gols, Zamudio, eh, digamos, había Miki Arroyo, había un buen plantel y siempre creo que lo digo que en los equipos cuando vos tenés una base sólida y le das continuidad a los trabajos y a ese plantel y sumás algunas piezas como para que vengan a seguir compitiendo, está bueno porque se va ampliando más ese plantel y va compitiendo a más nivel y eso es lo que nos pasó esos años porque gracias a Dios los 4 años que estuve ahí me tocó salir 4 veces campeones y perder algunas finales más, pero si no hubiese tenido en lo personal algunos logros más y en lo grupal el equipo hubiese sido recontra más, todavía reconocido. Pero bueno, a veces no es solamente el tema de salir campeón o ese logro, sino es lo que hablábamos hace rato, el mantenerse a un buen nivel.
No, porque no, acá juegan todos, no juega uno solo. no, y eso es bien importante porque más o menos digo, analizando un poquito, salvo al principio de tu carrera, que muchas veces implica la cuestión de que no hagan la opción a compra. O sea, Pumas no se quedó con Rubens porque no podía pagar o no estaba en su proyecto, ¿no? El tener esa cantidad. Pero si hablas que estuviste 3 años en Tecos, 4 en América, pues eso habla bien de ti también del gusto del ponerte la camiseta, porque digo, entendiendo que de un juego pasa a ser a una profesión y ustedes tienen que ver por su familia, por su vida. Digo, es tan corto el espacio donde te tienes que asegurar vivir bien económicamente para poder no batallar más adelante, ¿no? Es como todo trabajo, es como todo trabajo. A ver si hoy vos estás trabajando en un canal de televisión y viene otro y te dice, che, Felipe, te voy a dar tanto por año o por mes y vas a hacer este tipo de programa y a vos te conviene lo personal para todo, obviamente vas a aceptar y vas a estar cómodo y vas a estar bien. Es como todo. Hay veces mucha gente no lo entiende, hay muchísima gente que no lo entiende y porque te hable y lo piensa con el corazón o como hincha o fanático. Claro. Pero esto es como cualquier trabajo, es decir, el- si viene un doctor y está trabajando en un hospital o clínica y viene otra clínica más importante y lo llama, ¿y qué va a hacer? Se va a ir. Claro, no, no, Eh, y eso habla muy bien de ti, sobre todo porque también, pues en el cambio de técnicos, ¿no? Hay veces que llega un técnico y con otra filosofía, o a lo mejor, pues es como todo, ¿no? No eres de su agrado no, no. te cepilla o te hace la vida imposible, ¿no? Para no seguir avanzando, digo, y a Mirá, ti, a mí me ha tocado que he tenido técnico que por ahí no soy del agrado del técnico en algunos detalles que él buscaba. Pero yo, como te decía, a base de los entrenamientos y de entregarme al 100 terminé jugando en todo con todos los técnicos. sí, sí, y te Entonces, tocó. eso en lo personal, uno cuando tiene esta carrera y se retira del fútbol, después se pone a analizar y dice, bueno, de todos los años que jugué, de los 21 años profesional que jugué, en mi caso, estuve mucho tiempo o el porcentaje fue mayor de titular que de suplente o de banca. Entonces eso quiere decir que te mantuviste a un buen nivel y competiste y competiste y competiste y al margen de la edad competías y al fin y al cabo seguías elegido dentro de los 11 y ese porcentaje o eso internamente a uno como jugador lo deja tranquilo porque dice, bueno, yo dejé todo, me vacié y dejé todo. Entonces eso es bueno, te llena de satisfacción también en lo personal. Claro, no, no, y te digo, mira, cuando ves una carrera así, yo en lo personal como aficionado, pues soy nacido en la ciudad de Monterrey, le iba a Tigres, te digo que me tocó estar ahí cuando les ganan esa final que por cuestiones del fútbol, ¿verdad? Porque digo, ese gol de último, ya en tiempo extra, no sé, de Y los Dueñas, ¿verdad? penales, sí. Que se van a los penales y todo eso, ¿no? Realmente siendo aficionado de Tigres, te puedo decir que era más justo hasta ese momento que ganar el América que Tigres, pero bueno, pues al final, pero te digo, el punto aquí que me gustaría recalcar con la gente es, como dices ahorita eso, ¿verdad? Dice, yo vacié todo. O sea, esa es una palabra muy importante porque también, o sea, tú lo dices con una sencillez y una facilidad y una humildad, ¿no? Que te caracteriza, pero, o sea, ¿cuántos jugadores teniendo la capacidad técnica, física, todo, de pronto por esa cuestión no llegan a figurar y se pierden y son 2, 3 años y pasan a ser el del montón y no llegan a tener una carrera tan longeva como la tuya, ¿no? Entonces, eso pues habla mucho, muy bien de ti y ese es el punto que yo quisiera que los chavitos entendieran, ¿no? El hecho de entregarte en los entrenamientos con pasión, o sea, digo, al margen de que es un negocio o que es un trabajo, pues es como todo, igual llegas a una oficina y si no te entregas al 100% en los primeros reajustes, sales volando, ¿no? Y eso habla muy Ah, bien de tu calidad de haber estado bastante tiempo en los equipos, porque pues en el América, digo, después de Herrera, en esa final estuvo La Volpe, ¿no?
seguramente te El Turco, tocaron Mohamed, el sí, Turco, ándale, te tocaron varios procesos ahí y exitosos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el podcast Con Sentido, un espacio donde cada voz nos inspira. Y recuerda, aquí todos somos Power. Hasta la próxima. Todos somos